Ser hombre, tener sobrepeso u obesidad y el embarazo son condiciones de riesgo frente al COVID-19, que fue la primera causa de muerte en Chile el año 2020. Un estudio del INE y el Ministerio de Salud mostró que este virus respiratorio acortó la esperanza de vida en los chilenos y chilenas. En la región de Tarapacá, la campaña Vacúnate con la Dupla llama a la gente a aplicarse la vacuna contra la influenza y contra el COVID-19 ante la llegada del invierno y la circulación de los virus respiratorios. ¿Cómo va a impactar la jornada laboral la ley de las 40 horas? Conversamos con la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara. Esto y más en Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos. En la primera etapa de esta pandemia y antes de que llegaran las vacunas a nuestro país, el año 2020, el COVID-19 se convirtió en la primera causa de muerte en Chile. Murieron casi 18.700 personas, según un estudio del INE y el Ministerio de Salud. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo frente a este virus? Ser hombre. Y la mayor cantidad de fallecimientos se produjo entre aquellos que tenían 75 a 79 años. También son condiciones de riesgo el embarazo, el sobrepeso y la obesidad. Y atención, este COVID-19 acortó la esperanza de vida en 1 año y medio para los hombres y en casi 1 año para las mujeres. ¿Qué aprendizajes nos quedan? Probablemente el más importante es la comprobación de que las vacunas llegaron para salvar vidas. El año 2020, la principal causa de muerte en Chile fue el COVID-19. Era el primer año de pandemia y todavía no llegaban las vacunas a proteger la salud de las personas. El 2020 hubo más de 126.000 fallecimientos en nuestro país. De todos ellos, casi 18.700 fueron provocados por este coronavirus, casi el 15%, y superó a las enfermedades isquémicas del corazón y las enfermedades cerebrovasculares. Esta pandemia ha reafirmado paradigmas y ha roto otros paradigmas. Ha reafirmado paradigmas relacionados con el riesgo de enfermar y morir, que es determinado socialmente, como las poblaciones más vulnerables tienen más exposición al contagio por el hacinamiento de una enfermedad que se transmite persona a persona por vía respiratoria. Y también la vulnerabilidad de ciertos grupos, que la enfermedad no nos afecta por igual, ni el riesgo de enfermar ni el riesgo de morir, no solo desde el punto de vista social, sino que también demográfico, que hay una determinante relacionada particularmente con la edad de las personas. ¿Cuáles fueron las regiones más impactadas por esta pandemia? La metropolitana, Magallanes, Antofagasta y Arica y Parinacota. La edad es otro factor de riesgo. Un estudio a cargo del Instituto Nacional de Estadísticas y el Ministerio de Salud mostró que la mayor cantidad de fallecidos fueron los hombres, entre 75 y 79 años, y las mujeres, de 85 a 89 años. ¿Qué otro dato importante revela este análisis? Que los hombres son quienes tienen mayor riesgo de morir por COVID-19. Se esperaba que tuviese una esperanza de vida al nacer de las mujeres de 83,73 años de vida, pero el COVID hizo que esa esperanza de vida al nacer se redujese 0,92 años, alcanzando los 82,81 años de vida. Es decir, las mujeres en el 2020 pierden casi 1 año de vida con respecto o a causa del COVID. Y en el caso de los hombres, se esperaba que la esperanza de vida al nacer fuese de 78,25 años, pero debido a la pandemia, la esperanza de vida solo alcanzó 76,74 años. Pierden 1,5 años de vida con respecto a lo que era esperable para el año 2020. Y atención, el embarazo también es una condición de riesgo. Las cifras muestran que los fallecimientos de embarazadas aumentaron de 19 a 31 muertes por cada 100.000 nacidos vivos en el primer año de esta pandemia. Por eso llamamos a vacunarse a las embarazadas, porque efectivamente el embarazo constituye una condición de riesgo conocido ya para la influenza, pero que no conocíamos para este virus, que es un virus que era animal hasta el año 2019. Sabemos que pasó al ser humano y empieza a producir una pandemia el año 2020. El sobrepeso y obesidad también son condiciones que ponen en peligro a las personas frente al COVID-19. Por eso es tan importante que la gente tome conciencia de que es clave acudir a aplicarse la vacuna bivalente anual. Aun cuando una persona no tenga ninguna o pocas condiciones de riesgo,
Siempre hay en el entorno de cada uno familia, amigos y compañeros de trabajo a los que podemos contagiar y llevar a una situación grave. Las vacunas llegaron en diciembre de 2020 a salvar la vida de miles de personas en Chile y millones de habitantes del planeta. Los estudios que se están desarrollando a partir de 2021 en adelante podrán reafirmar que han sido un factor clave para ir dejando atrás los días más negros de esta pandemia. Y entre las consecuencias que nos deja esta pandemia está la afectación a la salud mental. En Chile los esfuerzos se han enfocado principalmente en el proceso de vacunación para aumentar la inmunidad de las personas. Pero atención, según las cifras de la OCDE, nuestro país es uno de los que menos invierte en salud mental. ¿Cómo resolverlo? TVU Universidad de Concepción nos cuenta. Tras la pandemia, los desafíos en salud se incrementaron para todo el mundo. En Chile, los esfuerzos se enfocaron en el proceso de vacunación para aumentar la inmunidad de la población. Pero también la salud está en nuestro estado mental. Los 2 años de pandemia no fue menor el impacto que tuvo eso en la salud mental de las personas, tanto para beneficiarla como para deteriorarla. Entonces hay mucha gente que esto de estar en sus casas y poder teletrabajar es algo mucho más cómodo que el trabajo presencial y la vuelta fue bastante compleja. Y al revés también, gente que fue complejo el vivir adelante la pandemia, que tal vez no tenían las condiciones en la casa, ¿no es cierto? Tal vez tuvieron que salir igual, situaciones tal vez de violencia. Entonces, como eso después, el salir también se vuelve como una estrategia de poder retomar un poquitito la vida fuera de casa. Chile es el país con el menor porcentaje de inversión en salud mental entre los países de la OCDE, con solo un 2,1% del presupuesto total en salud destinado a ello, muy por debajo del 6% recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Tenemos evidentemente un problema grande en la salud mental en nuestro país que se ha dado por situaciones y contingencias que han ocurrido a nivel mundial. O sea, nosotros no somos el único país afectado, pero sí desde antes ya veníamos con un problema de salud mental que se evidenciaba a través de las estadísticas, sobre todo en la población joven, adolescente y joven. Nosotros, como gobierno del presidente Boric, que tenemos una prioridad respecto a trabajar por la salud mental, queremos trabajarlo desde los factores protectores. Un informe de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Asociación Chilena de Seguridad refleja que en Chile 1 de cada 5 personas padece de un trastorno mental. De esa cifra, el 16% presenta cuadros de depresión y un 28% de ansiedad. Hay un sistema que a mi juicio está enfermo, porque no puede ser posible que la gente se levante a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, está todo el día trabajando, llega a las 5 o 6 de la tarde a sus casas, si es que no más tarde. Ante el escenario económico, la población afirma que acceder a un tratamiento de salud mental es un verdadero desafío, más aún cuando el estigma social persiste. Creo que es necesario atender la salud mental, tiene que ser parte del plan de salud, porque hay muchas personas que tienen hartos problemas y no saben cómo resolverlo y a qué resolverlo. Por ejemplo, para pedir una hora a un psicólogo o un psiquiatra es súper difícil y súper caro, y el Estado igual debería hacerse un poco más parte de esto y ayudar a la sociedad. Poner más profesionales, los consultorios, por ejemplo, más en el hospital, que haya más atención para la gente. Yo creo que hay que ser más empático, tratar de ir a ver un psicólogo, psiquiatra, sin ser juzgado, porque mucha gente juzga el tema de la salud mental. De hecho, yo tuve una depresión de la cual mucha gente me juzgaba y me decía, no creo que sea depresión, y efectivamente una depresión, y pude salir adelante gracias a los médicos. A comienzos del 2020, las atenciones se interrumpieron en un 70%. Si bien se han ido retomando a los niveles prepandemia, se estima que aumentó en un 25% los cuadros depresivos y ansiosos en los últimos 2 años y medio. El llamado es a llegar a tiempo y prestar atención a las propias señales de nuestra salud. En la región de Tarapacá, más de 62.000 niños y niñas deben recibir la vacuna contra la influenza. Ante la llegada del invierno, la campaña Vacúnate con la dupla llama a la gente a tomar conciencia de la importancia de aplicarse las vacunas contra la influenza y también contra el COVID-19 para proteger la salud, ahora que se acerca la época más fría del año. Iquique TV nos informa.
En el Colegio Simón Bolívar de la comuna de Alto Hospicio, las autoridades de salud lanzaron la campaña regional Vacúnate con la dupla, destinada a prevenir la influenza y el COVID-19. Campaña que busca que la población esté preparada para el periodo de mayor circulación viral y evitar así hospitalizaciones, complicaciones e incluso la muerte que pueden llegar a provocar enfermedades como la neumonía. Hemos visto que la vacunación es el arma principal con la cual nosotros podemos prevenir estas enfermedades. Obviamente, también tenemos que seguir con las medidas de autocuidado, que son importantes. Hay que entender que la pandemia no ha pasado, ya que estamos en una fase de meseta, pero que cualquier condición puede cambiarla. Entonces, por lo tanto, tenemos que seguir vacunándonos, seguir instando a nuestros hijos, firmar los consentimientos informados si es la primera vez que se coloca la vacuna en el niño, ¿ya? Y obviamente instar también a los establecimientos educacionales a que nos abran las puertas para poder hacer esta estrategia. En Tarapacá son más de 62.000 niños los que deberían recibir esta inmunización. Estamos en todos los centros de salud familiar vacunando y en distintos puntos de la ciudad, ¿no es cierto? Y en todo el Tamarugal. Lo importante es que ustedes se puedan informar en las páginas tanto del servicio, de la Seremi, de estos puntos de vacunación. Y es fundamental que sigamos cuidándonos. Estamos pidiendo que se vacunen efectivamente para lograr una formación integral. Esto quiere decir que estén en buena salud. Y desde el Ministerio de Educación estamos dando todas las facilidades para que en los colegios se hagan estas campañas y poder otorgarle este derecho a nuestros estudiantes. La campaña de vacunación contra la influenza es para los grupos de riesgo como personas gestantes con enfermedades crónicas, niños hasta el 5º año básico y personas mayores de 65 años, mientras que la vacuna contra el COVID-19 es para toda la población a partir de los 3 años de edad. Tenemos que potenciar la estrategia de vacunación que ha sido muy exitosa no solamente en nuestro país, sino que a nivel internacional y que nos ha permitido controlar la pandemia. Por lo tanto, la invitación es a que se vacunen con la dupla, tanto para la influenza como para el COVID, así que la invitación a todos los padres, los apoderados, a que puedan incentivar a sus hijos en los colegios y también que ustedes puedan acudir a todos los centros de salud que estarán disponibles para vacunarlos a cada uno de ustedes. Todo el despliegue de los profesionales y los equipos de la red de atención primaria de salud están trabajando no solo en los recintos asistenciales, sino que también estamos trabajando extramuralmente. Entonces invitamos a la comunidad de Alto Hospicio a hacerse parte. En el caso del refuerzo con la vacuna bivalente, corresponde para toda persona mayor de 50 años, personas inmunosuprimidas o con enfermedades crónicas, además de personal de salud y de empresas que presten servicios básicos. En la Araucanía, el Fondo Regional del Adulto Mayor va a entregar más de 200 millones de pesos para apoyar proyectos encabezados por organizaciones de adultos mayores. Solamente en Temuco hay cerca de 400 clubes que pueden postular. Este año se va a priorizar aquellas zonas que fueron afectadas por los incendios forestales. Universidad Autónoma de Televisión con la nota. El Fondo Hernán Zapata Farías, o Fondo Nacional del Adulto Mayor, está destinado a potenciar proyectos encabezados por organizaciones de personas mayores y con ello fomentar su autonomía y autogestión. Este año las postulaciones se han adelantado, priorizando aquellas zonas que se vieron afectadas por los incendios forestales, donde existen personas postradas o con necesidades especiales. Para la región se espera contar con sobre 286 millones que serán distribuidos a nivel regional en las distintas comunas y como realce que estamos dando este año 2023 principalmente es que las postulaciones se han adelantado en el sentido de entendiendo también la prioridad que es para las personas mayores poder contar con los recursos, que no tengan que estar esperando hasta mediados de abril, sino que ya iniciamos la quincena de marzo, especialmente para las regiones de Ñuble, Biobío y Araucanía, que fuimos una de las regiones que nos vimos afectadas por los incendios forestales. Solo en la comuna de Temuco existen cerca de 400 clubes de personas mayores, quienes pueden realizar sus postulaciones de forma digital y presencial. Estos proyectos son un incentivo para que los más de 400 clubes que tenemos en Temuco puedan participar de esta postulación. Si bien es cierto, no es un monto asegurado, nuestro alcalde Roberto Negra nos ha pedido que asesoremos permanentemente, no solamente con este fondo, sino que con los distintos fondos que hay para poder mejorar la calidad de vida de las personas mayores de Temuco.
Un apoyo del Servicio Nacional del Adulto Mayor que ha permitido que muchas organizaciones logren apoyar a su comunidad, con renovación de infraestructura, la adquisición de camas especiales y otros insumos que ayudan a mejorar su calidad de vida. Con el lanzamiento de esto nosotros tenemos mucha oportunidad de ayudar a todas las agrupaciones. Esto es muy bienvenido y esperado para todas las organizaciones que representamos nosotros como UCAN, que son 54 grupos. Esto es tan esperado como se espera Navidad. Es un regalo tan hermoso que nos da Senama a través de estos proyectos. Aquí podemos realizar nosotros nuestros anhelos, nuestros deseos de salir del sector, de tener paseo, de mejorar nuestra sede, de mejorar y cambiar todo el mobiliario que ya está obstruido. Son tantas las cosas que nos ofrecen que nosotros nos sentimos muy felices de poder participar. Las postulaciones a este fondo se pueden realizar a través del sitio web www.senama.gov.cl hasta el 12 de mayo. Hacemos la pausa y regresamos de inmediato, no se vayan. Somos las regiones, porque acompañamos el día a día, celebramos las tradiciones, siempre atentos a las principales necesidades y pendientes del cumplimiento de todas las promesas. En Portavoz Noticias, somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. El proyecto que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales tuvo respaldo unánime en el Senado y pasó a la Cámara de Diputados para que apruebe las normas que ya fueron objeto de un acuerdo transversal. El gobierno espera poder promulgar esta ley el 1 de mayo, Día del Trabajador. Así que hoy conversamos con la ministra del Trabajo y Previsión Social, la tenemos ahí en pantalla. Janet Jara está con nosotros. Ministra, a nombre de los canales regionales, bienvenida y muchas gracias por esta conversación. Hola, muchas gracias por la invitación y feliz de poder compartir la información con ustedes. Esta ley, para que lo tenga muy claro la gente, le vamos a pedir algunas precisiones, no comienza a regir inmediatamente y además tiene otro aspecto muy importante, la gradualidad. Esta ley lo que hace es reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas para los trabajadores que tienen un contrato del Código del Trabajo, o sea, el sector privado. Y lo que hace es estipularse un plazo máximo, Scarlett, de hasta 5 años en el caso de que los empleadores no puedan reducir antes la jornada. Pero quiero agregar una cosa, para aquellos que la reducen antes a 40 horas, pueden tener o 40 horas semanales o el régimen de 4 días trabajados por 3 días de descanso. Ambas modalidades están avanzando, nos falta un trámite en la Cámara de Diputados que esperamos que sea las primeras 2 semanas de abril y que el 1 de mayo tengamos por fin, después de tantos años, ley de 40 horas de jornada laboral. Si yo como empresa me quiero sumar y hacer que mis trabajadores antes de los 5 años tengan 40 horas semanales, bien, lo hago, ¿verdad? Claro que sí, de hecho ya muchas empresas, sin ley incluso, tienen 40 horas o menos. Ahora, esto no es desde los 5 años que parten las 40 horas parten ahora, valga la redundancia, parten pronto, digamos, una vez que lo aprobemos, pero el régimen para reducir la jornada laboral va a ser así, Scarlett. El primer año 1 hora, al tercer año se reducen 2 horas y al quinto año las otras 2 horas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Es un llamado a todos los empleadores que puedan adelantarse a que lo hagan reduciendo la jornada laboral.
pero esto tiene que ser con el cuidado de la remuneración, o sea, no puede haber rebaja de sueldos con motivo de la reducción de jornada. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con las trabajadoras de casa particular y cómo regula también esta ley a los trabajadores de la minería? Sí, ahí hay que distinguir. En los trabajadores de casa particular, puertas afuera, van a bajar de jornada laboral de 45 a 40 horas, Scarlett, además con un límite de horas extras similar al de todos los trabajadores de Chile, porque ellas hoy día podían hacer más horas extras que el resto de los trabajadores de Chile, porque siempre han tenido un tratamiento más débil de sus derechos laborales. La idea es que sean tratadas con igualdad ante la ley. Las trabajadoras de casa particular, puertas adentro, es decir, las que viven en la casa del empleador, fíjese que hoy día no tienen regulación de jornada laboral, tienen una regulación de la jornada de descanso, al revés del resto de los trabajadores. Entonces, en teoría y en la práctica, en realidad, pueden trabajar hasta 12 horas diarias. Eso es lo que establece la ley hoy día. Que lo que vamos a hacer, se va a reducir su jornada laboral generando 2 días de permiso pagado al mes, que se pueden juntar un trimestre y pueden ser entonces una semana, 6 días, ¿cierto?, de lunes a sábado. ¿Y qué va a ocurrir con los trabajadores de la minería?, le preguntaba. En la minería, y al igual que todos los rubros de turnos continuos, lo que se incorporó fue una adaptabilidad. ¿Qué pasa? Que el minero está en el campamento, usualmente fuera del hogar, ¿cierto? Y por tanto a ese minero no le sirve tener 1 hora más al día si no puede disponer de ese tiempo con autonomía, porque igualmente está arriba en la cordillera. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Es que los trabajadores de la minería van a tener 8 días de vacaciones al año adicionales. Ese es un acuerdo que llegaron los empleadores mineros con los trabajadores mineros y que el gobierno lo tomó, Scarlett, protegiendo también el empleo y la continuidad operativa en las minas, que están relevantes para la economía nacional. En tiempos difíciles para el bolsillo, ministra, esta semana hubo una buena noticia, un nuevo pago del ex bono marzo. Sí, se aprobó un paquete de ayudas económicas que el presidente Boric ingresó en el Congreso en enero. Entre ellas se duplica el bono marzo, que se está depositando de las cuentas RUT, y para los que van a pagarse a la caja de compensación en estos días también está habilitado para que puedan acudir directamente. El que tenga dudas se puede consultar en la web aportefamiliar.cl. Y el 1 de mayo, Scarlett, va a empezar a regir una innovación muy interesante, que se va a poder hacer un descuento en la compra de los alimentos de hasta el 20% con la tarjeta RUT, ¿cierto? Uno va a comprar, paga con débito, y el Estado le va a entregar a las personas que son beneficiarias de asignación familiar y del SUF, 1,5 millones de hogares, 3 millones de cargas familiares, 13.500 pesos por cada carga. Entonces, como en Chile en promedio los hogares tienen 2 cargas, un hogar típico tendría 27.000 pesos depositados en este bolsillo, en esta caja chica, dentro de la cuenta RUT, que no es para que se saque esa plata, sino que es para cuando la persona vaya a comprar, se le pueda descontar hasta el 20% de la compra. Todo esto es la idea de apoyar a las familias ante el alza en el costo de los alimentos. Es lo que se ha llamado el bolsillo familiar electrónico. Le quiero preguntar por el sueldo mínimo, porque ocurre que la CUT dice, hay un compromiso de campaña del presidente Boric, llegar hacia el final de su mandato con 500.000 pesos como sueldo mínimo, porque la línea de la pobreza está marcada por un grupo familiar de 4 personas con 580.000 pesos como ingreso. ¿Podrían adelantar los planes? Bueno, estamos recién iniciando esa negociación y lo que le hemos planteado a los trabajadores es que los compromisos se declaran para cumplirse, y así ha sido lo que el presidente nos ha ordenado tanto al ministro de Hacienda como a mí en titular de la cartera de trabajo, y lo que tenemos que hacer es ver en cuánto tiempo se alcanzan esos 500.000 pesos, porque junto con resguardar el poder adquisitivo de los trabajadores y el valor de su pega propiamente tal, tenemos que resguardar también que las pymes puedan pagarlo. ¿Para qué? Para que precisamente no se genere pérdida de puestos de trabajo. Así que estamos en pleno desarrollo con esa noticia, Scarlett, pero el 1 de mayo ya empieza a regir el nuevo salario mínimo, así que con plazos bien acotados tendremos que buscar el mejor acuerdo. Está hablando como periodista la ministra, porque dice, en pleno desarrollo. Me lo pegaron ustedes, oye. Bueno, finalmente, ministra, está en plenas conversaciones el gobierno con distintos sectores para llevar adelante una reforma tributaria. ¿Y por qué a usted le preocupa muchísimo lo que está ocurriendo? Porque si no, ¿cómo, dirán ustedes, vamos a llevar adelante una reforma al sistema de pensiones? Es muy necesaria la reforma tributaria, sobre todo para subir la PGU a 250.000 pesos. Y además para hacerla realmente universal, porque tiene el nombre de universal, pero en realidad no llega a todas las personas mayores de 65 años. Entonces, hoy día que tenemos una reforma en curso, sabemos que no nos podemos negar a la idea de legislar. Eso es una muy mala señal para el país, porque significa que no hay ni siquiera posibilidades de ponerse de acuerdo en algo.
y, por cierto, una reforma tributaria que busca recaudar de quienes más tienen, que es la base de un sistema de justicia tributaria y justicia social es muy importante. Pero no solo para la PGU, Scarlett, también para tener más carabineros en las calles y más comisarías, para disminuir las listas de espera en los hospitales. Entonces, realmente necesitamos allegar más recursos para nuestro país en base a este principio de justicia social, ¿no? Queda un mes para que todo nuestro país celebre el Día del Trabajador. ¿Cuál sería su último mensaje antes de cerrar esta conversación? Llamar a los diputados y diputadas a que puedan darle celeridad a este proyecto de ley. Han pasado 6 años casi desde que la diputada Carol Cariola, Camila Vallejo, nuestra ministra, ¿cierto?, presentaran este proyecto, y si bien en el principio hubo mucha oposición, incluso se hicieron hasta un montón de memes, ¿no?, que decían que Alexis Sánchez no iba a poder tirar el penal en el último minuto por las 40 horas. Se trató un poco de ridiculizar el proyecto de ley y de decir que era imposible. Quiero valorar el esfuerzo que se ha hecho también desde la oposición para que en un buen diálogo pudiéramos encontrar un acuerdo por el bien del país. Pero ahora le toca a los diputados y diputadas, y vamos con toda la fuerza para que el 1 de mayo tengamos esta buena noticia. Y de ahí los empleadores que puedan anticiparlo, ojalá que lo hagan, porque nos va a hacer bien para tener más tiempo con nuestra familia y también tiempo para disminuir la fatiga laboral que es tan intensa, ¿no? Ministra Janet Jara, le damos las gracias. Un abrazo grande para usted. Muchísimas gracias por conversar con las regiones de Chile. Muchas gracias, que estén bien. Gracias, hasta pronto. Nos vamos a la región de Valparaíso. Esta pandemia privó a miles de niños y niñas de asistir a clases durante casi 2 años. Para quienes comenzaban la enseñanza básica fue todavía más difícil aprender a leer y escribir. En San Felipe, una profesora desarrolló un trabajo especial con 8 estudiantes de tercero básico del Liceo Bicentenario Cordillera y escribió una carta al presidente Gabriel Boric para pedirle ayuda para sus alumnos. La carta fue respondida con computadores de última generación que llegaron para ayudar en el proceso de aprendizaje. BTV2 nos cuenta esta historia. Son estudiantes de pandemia, por lo que los tiempos de aprendizaje son distintos, y bien lo saben 8 alumnos del Liceo Bicentenario Cordillera que actualmente cursan tercero básico. Durante cuarentena no lograron aprender a leer y tras el esmero de su profesora y el esfuerzo personal lo consiguieron. Su maestra les había prometido una tablet de recompensa. Se me ocurre la idea de escribirle al presidente de la República para solicitarle que me pueda ayudar, pero en realidad lo que yo quería eran tablets. Nunca pensé que el presidente, mediante su gestión a través de la Fundación Chile Enter, que son los que hacen que hoy estemos acá, pudieran cumplir este sueño tan maravilloso para estos niños y que ellos puedan ir con esta herramienta a su casa, que puedan trabajar, que puedan seguir creciendo. Ellos tienen que lograr comprender y tienen que tomar y afianzar esta herramienta que les va a servir para la vida. Luego de un año de reforzamiento y horas extras, lograron su objetivo de aprender a leer y escribir. En la primera semana me pude dar cuenta de que faltaba algo en ellos, se sentían frustrados y claro, empezando a hacerlos leer me di cuenta que no lograban leer, por ende no comprendían las instrucciones, entonces busqué espacios entre el almuerzo, hablé con los papás, que se adecuaran a mi horario para poder trabajar y fue así como durante un año fuimos trabajando codo a codo con los papás hasta que ellos lograron salir adelante y cumplir esta meta de aprender a leer y escribir. Un equipo que es maravilloso para cada uno de estos niños que hicieron un esfuerzo especial en el aprendizaje y también nos dio una lección de que no hay plazos diferentes siempre, que uno no establezca límites. Destaco a la docente que realmente se dio la tarea, se dio el trabajo y el ímpetu para que realmente este importante proyecto de tener equipos de computación para cada uno de los escolares que son pequeñitos y pequeñitas, yo creo que es muy relevante y eso se agradece porque realmente va a nutrir desde luego una esperanza nueva hacia una comunidad sanfelipeña que realmente lo necesita. Chile Enter es una fundación sin fines de lucro creada en el año 2002 con la misión de disminuir la brecha digital en Chile a través del reacondicionamiento de computadores. Está abierto el camino para que cualquier persona que quiera ayudar a los niños siempre va a haber la posibilidad de entregarles a ellos las herramientas que no tienen para poder cumplir con sus metas. Durante la ceremonia de entrega de esta herramienta tecnológica, los estudiantes dieron muestra de sus avances leyendo cada uno pequeños textos. Muy bien, llegó la hora de despedirnos y recuerden que pueden visitar nuestra página web, es www.portavoznoticias.cl,
También nos encuentran en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, les mandamos un abrazo y hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.